Muy bien, hermanos, muy buenos días. Domingo de Pascua, Semana Santa, en la que hemos estado haciendo memoria de la obra de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. El día jueves es el día en el que el Señor es traicionado por Judas, es entregado por Judas a los sacerdotes del judaísmo de aquel entonces. Los soldados romanos lo apresan y allí comienza el martirio de nuestro Señor Jesús. El día viernes es donde Él es ejecutado, pasa por las laceraciones, los latigazos, la corona de espinas, los golpes y finalmente es crucificado. El día sábado Él está en la tumba, el día domingo Él se ha levantado de los muertos. Entonces estamos recordando, estamos conmemorando y estamos celebrando la victoria de nuestro Dios por causa de nuestros pecados a favor nuestro. Es lo que estamos haciendo memoria y celebrando en este día. Así que, como siempre, es una mezcla de emociones. Recordar el dolor por el que pasó nuestro Señor nos afecta nuestras emociones porque hemos entendido todo lo que Él padeció por nuestra culpa y sin embargo Él, en este acto inmenso de amor, decidió venir a rescatarnos. Es una mezcla de emociones porque nos emocionamos, nos duele de alguna manera tratar de entender el dolor por el cual Él pasó por nosotros, pero al mismo tiempo en esas emociones también se manifiesta un gozo inmenso, un gozo indescriptible en nuestros corazones, porque el Señor Jesucristo al tercer día se levantó de entre los muertos y es lo que estamos conmemorando también. Entonces, me parecía importante de que nosotros pudiésemos entender un poquito la historia de la Pascua. Así que, pensando en eso, digo de que sería bueno leer cuándo es que el Señor instituye la Pascua por primera vez. Y esto es allá en el libro del Éxodo. Vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 12. Un pasaje un poquito largo, pero creo que vale la pena para poder entender mejor lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 12, verso 1 al 30, y es la ocasión en donde el Señor instituye la Pascua, allí en el Antiguo Testamento, cuando el Señor libera a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Así que vamos a comenzar haciendo eso. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, verso 1 al 30, y dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida con agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana,
y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º será eliminado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día, saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones como una costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, tanto extranjero como natural del país, será eliminado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, también guardaréis este rito, y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Luego los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente tal como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Señor, nos acercamos a tu palabra una vez más, y Señor, así como el pueblo de Israel en aquel momento se inclinó ante ti y adoró, hacemos lo mismo, Señor, en este momento. Nos inclinamos ante ti y te adoramos, y te alabamos, y te honramos, y bendecimos tu alto y santo nombre, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Estamos leyendo esta historia que fue real, que fue cierta, pero en esta historia
si bien vemos la liberación de tu pueblo de la esclavitud de Egipto, al mismo tiempo entendemos que es un tipo, es una figura de lo que el Señor Jesucristo habría de hacer por nosotros para librarnos de la mayor esclavitud a la que está encadenada toda la humanidad, que es la esclavitud al pecado, que es la esclavitud a la condenación eterna. Y sin embargo viniste para hacernos libres. Señor, queremos ver hoy cómo se relaciona la Pascua del Éxodo del Antiguo Testamento con la Pascua que vos instituiste en el Nuevo Testamento, y que nos ayudes a poder entender la grandeza de tu plan de salvación y la inmensidad de tu amor, Señor, que demostraste derramando tu sangre en aquella cruz del Calvario. Te alabamos, te damos gracias por tanto amor. Ayúdanos una vez más, como siempre te pedimos, a entender tu santa palabra. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, acabamos de leer lo que acabamos de leer, y la situación aquí es que este pueblo de Israel, este pueblo escogido por Dios, ellos estaban bajo la esclavitud de los egipcios. Ya llevaban más de 400 años. Podemos imaginar todas las generaciones que habían pasado bajo el peso de la esclavitud, bajo el pesadísimo yugo de la esclavitud de los egipcios. Entonces, Dios, que no está de brazos cruzados, sino que Él está muy atento a lo que le acontece a su pueblo, el Señor en un momento determinado de la historia decide actuar y le dice a Moisés y le dice a Aarón, le dice a Moisés: Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, quiero que ahora vayas y que los saques y que los libres de la esclavitud de los egipcios. Entonces Dios actúa, y se acuerdan, Faraón endurece su corazón, le dice a Moisés: pero ¿quién sos vos? ¿Quién es tu Dios para que yo deje salir a este pueblo, el cual le redituaba muchas ganancias al país de Egipto? Endurece su corazón y Dios comienza a tratar con Faraón, comienza a tratar con todo el país de Egipto y también comienza a tratar con su pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que comienza a hacer? Comienza a mostrar su poder, sus juicios, pero también su gracia y su misericordia al enviar las 10 plagas, las famosas 10 plagas. Todos hemos escuchado hablar de las 10 plagas de Egipto, ¿sí? Entonces primero comienza con el río Nilo, que se convierte en sangre y mueren los peces, y después las plagas de las ranas, de los piojos, de las moscas, el granizo, todo lo que deja, las langostas, deja destruido completamente al país de Egipto. Y todavía Faraón continúa endureciendo su corazón y no deja salir al pueblo de Dios para que sean libres y para que vayan a adorar a su Dios. Entonces quedaba una plaga más, la última plaga, que era esta plaga, la de dar muerte a todo primogénito de la casa de los egipcios. Todo primer hijo nacido, tanto de los hombres como de los animales, dice Dios: yo los voy a matar, este es mi último juicio. Y con esto Faraón los va a dejar salir, pero antes de enviar la 10ª plaga, Dios decide instituir la Pascua. Es lo que acabamos de leer. Entonces, entre la 9ª plaga y la 10ª plaga, Dios instituye la Pascua. Así queda instituida la celebración de la Pascua allí en el Antiguo Testamento. Entonces, me parece que es interesante analizar algunas de las cosas que caracterizaron a esta Pascua del Antiguo Testamento. Y ustedes van a poder ver allí en sus hojitas que hay 2 columnas, y en la columna de la izquierda vamos a ver las características de la Pascua del Antiguo Testamento, y luego vamos a ver cómo esto se conecta directamente con la obra que el Señor Jesucristo hizo a favor de nosotros, y cómo Dios, al instituir esta Pascua allí en el Antiguo Testamento, ya nos estaba hablando no solamente de todo lo que está ocurriendo en términos de liberación del pueblo, sino que nos está anunciando lo que Cristo iba a hacer por nosotros
cuando llegara el momento. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que significa la palabra Pascua? Yo calculo de que casi muchos de nosotros lo sabemos, pero siempre es bueno recordar. La palabra Pascua viene del idioma hebreo, que en hebreo se pronuncia algo así. Yo no sé nada de hebreo honestamente, pero es la palabra Pesaj o Pesaj. Y significa pasar por alto. Eso es lo que significa esa palabra. La palabra Pascua significa pasar por alto en el sentido de perdonar algo a alguien. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar por alto, perdonar. Ahora hemos visto que en el verso 5 se debía ofrecer un cordero que fuese macho, pero ¿cómo más? Dice de que no debía tener defecto, el animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Entonces, cuando los sacerdotes iban a presentar este cordero, ellos iban a hacer una inspección muy minuciosa de este animal para ver de que no tuviera ningún tipo de defecto, ningún tipo de deformidad, ningún tipo de enfermedad, nada. Tenía que ser un animal perfecto en todos sus aspectos. Recién allí era apto para poder ser sacrificado en la Pascua, en esa Pascua que Dios está instituyendo. Lo otro que vemos en el verso 6 es que se lo debía sacrificar no en cualquier momento del día, sino que el Señor es muy específico y dice que lo inmolará el pueblo de Israel entre las 2 tardes, por la tarde. Y entre las 2 tardes se entiende que es entre las 3 de la tarde, que es donde comienza a caer el sol, en adelante. Otra cosa, otra de las características, nos dice el verso 7, cómo es que debía de usarse la sangre de este cordero. Dice, tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, han escogido el cordero sin defecto, lo han matado en horas de la tarde, y una vez de que esa sangre ha sido derramada, tenían que tomar un hisopo y tenían que pintar las columnas y el dintel de las puertas de las casas donde vivían las familias de los hebreos. El verso número 8 nos dice, otra de las características, es de que debían comerlos con panes sin levadura. Y una de las razones es porque la levadura, en la mayoría, cada vez que lo encontramos en la palabra de Dios, la mayoría de las veces, es símbolo del pecado. Entonces, de alguna manera, estamos viendo de que el Señor los está rescatando de Egipto, y Egipto también es símbolo de la esclavitud del pecado, como lo vamos a ver en un instante nada más. En el verso 11 les dice cómo es que debían de estar ellos vestidos para comer la Pascua. ¿Y cómo es que les dice? Les dice, lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. O sea, no era una comida social en el sentido de que, bueno, vamos a comer un cordero, nos relajemos, pónganse cómodos y tenemos todo el tiempo del mundo para comer, después vamos a hacer una sobremesa y después de eso cantamos algo con la guitarra. No, la situación era apremiante y les dice, los van a comer con su ropa ceñida, sus pies calzados, su bastón en la mano, apresuradamente, porque Dios viene a ejecutar su juicio y deben estar listos para dejar atrás toda esta historia que los ha esclavizado por tantos años. Hay que estar listos, prestos para salir de este lugar. El Señor
habrá de intervenir y Él nos va a rescatar de tremenda esclavitud. Debemos estar listos. El verso 13 nos explica qué es lo que significaba esta sangre que debía ser derramada. Y nos dice de que la sangre iba a ser por señal, porque por allí iba a pasar el ángel de Dios e iba a ser por señal. Entonces Dios vería dónde estaba la sangre del Cordero. Y en cada hogar que el ángel de Dios pasara y viera la sangre del Cordero, en ese hogar iba a ocurrir, ¿qué cosa? Pascua. Dios iba a pasar por alto. Dios iba a perdonar a esa familia, y efectivamente fue lo que pasó. En todos aquellos hogares donde la sangre del Cordero había sido derramada sobre esos dinteles, no hubo mortandad. Todo lo contrario pasó en las casas de los egipcios, donde no hubo sangre del Cordero, y todos ellos sufrieron la muerte. Sufrieron el juicio de Dios. Bueno, el fin de la historia creo que lo conocemos, es esto que estamos diciendo. Y el pueblo de Dios finalmente es liberado por Dios, es liberado de la esclavitud de los egipcios, y no solamente es liberado de la esclavitud de los egipcios, sino que Dios también los lleva a la tierra prometida, a la tierra que Él les había prometido. Dios no les dijo solamente, bueno, los libero y una vez que sean libres, hagan de su vida lo que quieran. No fue eso lo que dijo el Señor. El Señor dijo, los voy a librar, pero para que sean un pueblo santo y apartado para mí, para que comiencen a adorarme, para que comiencen a rendirme el culto, la alabanza, la adoración y la obediencia que yo demando de ustedes. Por eso en el camino les escribe los 5 primeros libros Moisés a este pueblo, para que conocieran a Dios, para que supieran cómo adorarlo. Y también les dice, los voy a llevar a una tierra donde todo va a ser completamente nuevo, la tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel. Y Dios lo hizo, y Dios cumplió. Ahora al final, la última característica, la leímos en los versos 24 y 27, la vuelvo a leer, porque lo último que les dice el Señor es de que ellos y sus hijos, por todas las generaciones, debían recordar lo que Dios había hecho por ellos. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús, siendo un niño, un día es llevado por su papá y por su mamá a Jerusalén justamente a celebrar la fiesta de la Pascua? Porque José y María habían instruido a su hijo, el Señor Jesús, esto. Lo habían instruido, le habían contado la historia, le habían dicho lo que Dios había hecho por su pueblo. Entonces ellos, como judíos piadosos, cada año subían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces el Señor Jesucristo naturalmente tenía toda esta conmemoración, esta historia absolutamente, era conocido por Él, era sabido por Él, absolutamente naturalizado en sus prácticas y costumbres, lo mismo que sus discípulos, quienes también eran judíos. Entonces, como este rito se siguió celebrando hasta los días del Señor Jesús, es precisamente que ahora vamos a encontrar al Señor Jesús y a sus discípulos en lo que nosotros lo denominamos como la última cena. Lo que está ocurriendo allí es de que el Señor Jesucristo
con sus discípulos están celebrando la Pascua, porque en pocas horas más iba a ser sacrificado no cualquier cordero, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es así que junto con la celebración de la Pascua, y si quieren vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 7 al 8, es así que junto con la celebración de la Pascua, Jesús instituye la Cena del Señor. Lucas, capítulo 22, voy a leer del verso 7 al 8 y de allí voy a saltar a los versos 14 al 20. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, Juan el Bautista, cuando ve que el Señor Jesucristo se acerca a él para ser bautizado, Juan el Bautista exclama y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los otros corderos, todos los otros animales que por miles de años fueron sacrificados, no solamente en ocasión de la celebración de la Pascua, sino en miles de sacrificios y rituales religiosos que se llevaron al tiempo, todos esos corderos no limpian ni quitan el pecado de la conciencia ni de la vida de nadie. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, Dios lo instituyó y lo estableció para mostrarnos, para señalar a aquel que Él habría de enviar cuando llegase el cumplimiento del tiempo, en la agenda del plan de salvación de Dios, como dice Pablo a los Gálatas, ¿se acuerdan? Creo que Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces, hasta que se cumplió el tiempo que el Hijo de Dios viniera al mundo, todos esos sacrificios que se hicieron antes señalaban a Jesús, señalaban a aquel de quien Juan el Bautista dio testimonio y dijo: este es, ahora sí, ahora ha llegado, este es el Cordero de Dios que quita definitivamente el pecado del mundo. Entonces veamos ahora cuáles son las características de este Cordero de Dios. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, por supuesto que hay muchísimos pasajes más, pero ¿qué dice el apóstol Pablo con respecto a la persona del Señor Jesús? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado,
Jesús era el sacrificio perfecto. El único hombre sobre la tierra que ha vivido sin defecto alguno, como debía ser. ¿Se acuerdan del Cordero de la Pascua, que tenía que ser sin defecto, que los sacerdotes tenían que inspeccionarlo? ¿Se acuerdan por todos los juicios que pasó el Señor Jesús? Y que fueron todos juicios injustos, todos juicios en donde incluso traían testigos falsos para tratar de incriminarlo por algo. Y en estos juicios vemos de que Jesús ha sido examinado, fue acusado falsamente, pero Pilato, ¿qué fue lo que dijo Pilato? Dijo: señores judíos, yo no hallo ninguna falta en este hombre. ¿De qué lo acusan? ¿De qué lo acusan? Y ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo, porque ha hecho esto, ha hecho lo otro, y eran todas mentiras. Y Pilato decía: yo no encuentro mal ninguno en este hombre. Entonces Jesús ha sido examinado en ese sentido, como eran examinados los corderos en el Antiguo Testamento, y ha sido aprobado. Cuando los criminales eran crucificados, en la cruz, junto con el crucificado, se clavaba un acta en donde se escribían los delitos que estos hombres habían cometido y se exponía la causa por la cual estaban siendo crucificados. Entonces el que pasaba podía decir: este hizo tal cosa, este hizo tal otra. ¿Se acuerdan qué fue lo que Pilato se escribió para que fuera clavado en la cruz de Jesús? Este es Jesús, Rey de los judíos. No hay acusación, no hay pecado. Y Pilato puso, sin saberlo, puso la verdad. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Él fue el único hombre sobre la tierra sin defecto alguno. Jesús, vamos a Marcos 15, 33, 37. El Evangelio de Marcos nos muestra que el Señor Jesucristo fue sacrificado a las 3 de la tarde. Marcos capítulo 15, verso 33 al 37. Acá cuando nos habla de las horas, la sexta y la novena, es el reloj que usaban los judíos, pero lo que está queriendo decir es de que el Señor, cuando habla de la hora novena son las 3 de la tarde, como nosotros la conocemos. Marcos 15, 33 al 37, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Corrió uno y, empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entregó su espíritu. Murió. ¿A qué hora? A la hora en la que en este mismo momento los judíos estaban celebrando la Pascua. Mientras el Señor Jesucristo estaba siendo sacrificado en la cruz, los judíos estaban celebrando la Pascua, estaban matando a ese cordero del Antiguo Testamento. Cristo a la misma hora estaba siendo sacrificado por los pecados del mundo. En Juan capítulo 6, versos 53 al 56, así como la sangre de aquel cordero debía ser aplicada a los dinteles de la puerta, el Señor Jesús ahora llama a los pecadores a que apliquen la sangre derramada de Cristo en sus almas para que puedan encontrar el perdón de sus pecados. Juan capítulo 6,
versos 53 al 56, dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Obviamente Jesús está hablando en sentido figurado, después lo tiene que explicar, pero está hablando de esto, de que todo aquel que ve al Cristo crucificado y cree que Él derramó su sangre para perdón de sus pecados, pues por medio de la fe debe aplicar esa sangre a su alma, debe acercar el sacrificio de Jesús, y solamente la sangre de Cristo puede limpiar el alma de los pecadores. Entonces vemos todo este simbolismo, cómo se va cumpliendo en la persona y en la obra del Señor Jesús. En Marcos capítulo 8, verso 14 al 21, Marcos capítulo 8, verso 14 al 21, así como ellos debían celebrar la Pascua con panes sin levadura, que dijimos que la levadura en la palabra de Dios es símbolo del pecado, pues el Señor nos llama a vivir una vida sin pecado. Marcos, dije, capítulo 8, verso 14 al 21, dice: se olvidaron de llevar pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, o sea, de la pecaminosidad de esta gente. Guárdense de esto, les dice Jesús. Y discutían entre sí diciendo: ¿ves por qué no trajimos pan? Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo es que aún no entendéis? Se estaba refiriendo a la levadura, a la pecaminosidad de aquellos hombres, en estos casos fariseos y los escribas. Y Dios nos está llamando a vivir entonces una vida sin pecado, sin levadura, como vamos a leer a Pablo en un instante nomás en la primera carta a los Corintios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, el famoso pasaje donde dice de que lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Él vino a su pueblo, a Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Y que dice el 12, más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios sigue instando a los pecadores a que estén listos, a que dispongan sus corazones, a que estén listos para recibirles. Así, de alguna manera, como le instó al pueblo de Israel a que comieran con sus vestidos ceñidos, a que salieran apresuradamente, a que se alejaran de esa esclavitud del pecado, pues Dios está llamando al mundo a dejar la vida de pecado y a recibir el regalo de la salvación que Él ofrece por medio del Cordero de Dios. Romanos capítulo 5, verso 9. El Señor quiere que su sangre sea la señal que Dios vea sobre nosotros el día del juicio. Así como Dios vio la sangre en los dinteles y en los postes de las puertas y pasó por alto
y allí se hizo efectiva la Pascua. Dios pasó por alto, perdonó los hogares de aquellos. Bueno, Dios también quiere ver sobre nosotros la sangre del Señor Jesucristo, esa sangre en la que hemos creído, esa sangre en la que hemos aplicado nuestra alma. Cuando Dios ve esto, pues entonces también cuando llegue el día del juicio final, allí se habrá de celebrar en algún sentido una futura Pascua. Dios va a pasar por alto nuestro pecado porque la sangre de su Hijo ha sido aplicada en nuestra alma y no va a haber juicio para nosotros, no va a haber condenación para nosotros si es que estamos en Cristo Jesús. Sí la va a haber para todos aquellos que rechazaron el Cordero de Dios. Romanos 5:9 dice: con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos del juicio. Los hijos de Dios no van a pasar por ningún tipo de juicio de parte de Dios. No hay juicio, no hay condenación. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo también en Romanos? ¿Quién condenará? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Nadie. No hay juicio, porque la sangre que el Señor, el bendito Señor, derramó en la cruz, la hemos aplicado a nuestras vidas. Y así como Dios dijo de que debía recordarse por todas las generaciones lo que Dios había hecho por ellos, y dijo, se recordará esto por siempre. Bueno, ese por siempre fue hasta que Cristo instituyó la Pascua, y a partir de allí lo que nosotros celebramos no es la Pascua judía, sino que es la Pascua cristiana. Lo que celebramos nosotros no es lo que Dios hizo por su pueblo de Israel al sacarlo de Egipto. Lo que celebramos nosotros es lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros al rescatarnos del pecado. Por eso también el Señor quiere que le recordemos solamente para la fecha de la Pascua. Sí, pero es mucho más que eso. El Señor quiere que recordemos lo que Él hizo por nosotros cada día de nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 al 8. Fíjense lo que dice Pablo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cuándo debemos hacer esto? En un día como hoy lo hacemos. Hoy es un domingo. Cada domingo es un día sumamente especial para los cristianos porque estamos conmemorando justamente la resurrección del Hijo de Dios. Pero hoy estamos conmemorando justamente la Pascua del Señor Jesús. Pero nosotros, como genuino pueblo de Dios, no la celebramos una vez al año, sino que nosotros en nuestros corazones y en nuestra manera de vivir la vida, de intentar vivir una vida como Dios nos pide, lo que hacemos es procurar limpiarnos de esa vieja levadura. ¿Cuándo? ¿Solamente para Pascua? ¿No comiendo carne? Bueno, entienden lo que digo. ¿Cómo la celebra el mundo? Que solamente se cuidan de algunas cosas superficiales, externas, que supuestamente por eso van a encontrar el perdón de Dios, y sabemos de que no funciona así. El pueblo de Dios lo que procura hacer es limpiarse de la vieja levadura, limpiarse de esa vieja vida de pecado, estar lo más lejos posible de Egipto y limpiarnos de todo eso
para ser una nueva masa, para ser nuevas criaturas, como también Pablo le dice a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, a partir de ahora todo es hecho nuevo, una nueva masa, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Cristo murió por nosotros, Cristo pagó por nuestros pecados. Ya no debemos andar más en la práctica deliberada del pecado. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.